Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Vamos a probar el sonido. Si me escuchan, pónganme un sí o un no, por favor. Bendiciones, bendiciones. Si me escuchan, pónganme un sí o un no. ¿Me escucha hermano Gabriel, hermana Rocío? Ok. Ya el hermano Gabriel me puso un sí. Ok, gracias, se lo agradezco. Ahora va a probar mi hija. Pónganle un sí o un no. Si escuchan a Abby. Hi, welcome, good morning. I hope you can hear me. Please let me know. Gloria a Dios. Ok, parece ser que sí la escuchan también a ella. Gloria al nombre del Señor. Gracias, hermana Rocío, Gabriel. Y los que se empiezan a conectar, Dios los bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por un hermoso día We thank God for another good day of life aquí en el estado de Colorado. here in the state of Colorado. Esperemos que sea un hermoso día también donde nos están viendo y escuchando. We hope that it's also a beautiful day wherever you are. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos a Dios por su infinito amor y misericordia. We give thanks to God for His infinite love and mercy. Y sean todos bienvenidos And I hope everybody feels welcomed y grandemente amados y bendecidos por Dios. and may you be greatly loved and blessed by God. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tratar un tema muy interesante. We're going to talk about a very interesting topic. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of God. Dios bendiga a las personas que después se conectarán una hora después o el siguiente día. Dios también los bendiga. May God bless the people that are about to join our live later or whatever other time. May God bless you. Gloria a Dios. Vamos a leer una parte de la escritura. We're going to read a part of scripture. El tema es las dos caras de la verdad, The topic is the two sides of the coin. ya que For every, toda verdad tiene dos caras. for every truth has two faces Y vamos a ver a través de la Biblia. because every truth has two faces, and we're going to see through the Bible. Gloria a Dios. Vamos a leer una escritura We're going to read a part of scripture. que se encuentra en Mateo capítulo 24. We're going to read in Matthew 24. El tema es las dos caras de la verdad. So the topic is the two faces of truth. Dios bendiga a todos los que están conectando. May God bless everyone who's joining. Los saludamos en el nombre de Jesucristo We bless you, or we say hi in Jesus' name. y esperemos que se encuentren bien en esta mañana. And we hope that you're doing well this morning. Bueno, dice así la palabra de Dios, Mateo 24, Matthew 24 says this, verso 3. verse 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Verso 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verse 3 to 5. So it says, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of age? Of the end of age. And Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Gloria en nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que sigue, no vamos a leer todo el capítulo, así que no se me asusten. We're just going to read a little bit after. We're not going to read the whole chapter, so don't get scared. Gloria a Dios. Dice el verso 6.
Verse 6 says, Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. 6 is, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Amén. Vamos a hacer una oración para iniciar. We're going to pray to start. Amantísimo Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te alabamos y bendecimos tu nombre, we worship your holy name, dándote la honra y la gloria, giving you the honor and the glory, y sencillamente porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. simply because you are good and forever is your mercy. Que seas tú ungiendo los oídos de aquellos que han de escuchar este estudio, May you be anointing the ears of those who are about to listen to this, y también ayudando a nosotros desde este lado de la pantalla, and also please be helping us on this side of the screen as well. y que tu gracia y misericordia sea con cada uno de los oyentes, And may your grace and mercy be with everybody who's listening. y que seas tú guiándonos a través de tu Espíritu Santo. May you be guiding us through your Holy Spirit. Gracias te damos por esta mañana, We give you thanks for this morning, y porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. and because you are good and forever is your mercy. Amén, amén, amén. Shalom a cada uno de ustedes. Shalom to each and every one of you. Que la paz en tu espíritu, alma y cuerpo esté May the peace be in your spirit, soul, and body, en todo tu hogar in all of your home, y con todos tus familiares. and with all of your family. Gloria a Dios. Bueno, pues hemos leído algunas partes de la escritura So we read some part of scripture referente al sermón profético del monte. referring to the prophetic sermon on the mount. Muchos dicen que este sermón profético de Jesús A lot of people say that because of this prophetic sermon on the mount, es el resumen del libro de Apocalipsis. they say that it's the summary of the book of Revelations. Y en cierta forma sí, ¿verdad? And in a way, yes. Hay algunas cosas que leemos aquí en Mateo 24 So there are a few things that we read here in Matthew 24 que tienen un doble cumplimiento. that have a double fulfillment. Algunas cosas ya pasaron, Some things already happened, otras cosas están pasando some things are happening, y otras llegarán a suceder. and some things will happen. Y pues lo que estamos viendo cuando habla ahí en el verso 7 que habrá pestes, pues son estos virus que se han soltado. So here in verse 7 where it says that there will be Amén. famines, we're talking about the viruses that have been going around. Y pues todo esto que estamos sucediendo, pues estaba ya escrito ahí, pero está como en código, ¿se da cuenta? So this is written here, but it's kind of written in code if you notice. Entonces los profetas de Dios siempre han tenido visión de lo que ha de venir. So the prophets of God have always had a vision for what's coming. Y si vemos en esta profecía de nuestro Señor Jesucristo, pues prácticamente no habla de nada bueno. So if you look at this prophecy from our Lord Jesus Christ, it doesn't really talk about anything good. Y son puras tragedias las que se hablan aquí. It's kind of just straight up tragedies. Tragedies, there we go. Thank you. Y pues algunas veces hay cristianos que esperan siempre cosas bonitas, ¿verdad? And there's a lot of Christians that expect very nice, just pretty things. Y pues yo también las espero. And I also expect them. Y ciertamente la gracia de Dios se manifiesta en tu vida y en nuestras vidas. Really, the grace of God manifests in your life and as well as mine. Y pues esta vida es como subir y bajar de una montaña, But this life is like going up and down a mountain, donde a veces tenemos días muy buenos y a veces días no muy buenos. where sometimes we have good days and sometimes we have not very good days. Y pues en todo esto pues valoramos la vida Excuse me. So in all of this, we value life. y le damos gracias a Dios por las cosas buenas y malas que vienen a nuestra vida.
So in all these things, we give thanks to God for life. Vamos a hablar un poco acerca de los profetas, We're going to talk a little bit about the prophets. ya que al hablar de las dos caras de la verdad, Now that talking about the two faces of the truth, tú vas a encontrar que tanto hay profetas que hablan la verdad como hay profetas que no hablan la verdad. you'll find the fact that there are prophets who speak the truth and prophets who don't speak the truth. En este tiempo, especialmente a finales de año, You'll find that around this time, usually at the end of the year, es cuando ves ahí en los medios sociales is when you'll see on social media, como YouTube, like on YouTube, Facebook, Instagram, Instagram, TikTok, etcétera, TikTok, etcétera, etc. cómo es que empiezan a hablar los videntes, Will start to talk. los brujos, Which people start to talk? adivinos, Um, People that work with divination. eh, aún hijos de Dios que empiezan a profetizar, Even children of God that start to prophesy. ¿verdad? Y aquí es donde pues tenemos que estar alerta de todo esto, And here's where we have to be alert of all of this. ya que por naturaleza el ser humano siempre hemos querido saber qué viene en el futuro. Now that by nature, every human being kind of wants to know what's going to happen in the future. En el Antiguo Testamento vemos que pues, los profetas se dividían en dos categorías. In the Old Testament, we see that the prophets were divided up into two categories. Eh, se divide por el gruesor del libro. And usually it's divided by the thickness of the book. Si el libro es muy grueso, If the book is thicker, le llamaron los profetas mayores, they were called the greater prophets, como Isaías, like Isaiah, Jeremías, Jeremiah, Lamentaciones, Lamentations, Ezequiel Ezekiel, y Daniel. and Daniel. Eso le llamaron profetas mayores, Those were known as major prophets porque sus profecías abarcaban en un tiempo donde ellos inclusive no vivieron. because their prophecies would take up to time where they weren't alive. Porque Isaías habló acerca de la crucifixión de Jesucristo. Because Isaiah talked about the crucifixion of Jesus Christ. Isaías capítulo 53. Isaiah 53. Entonces él tuvo una visión, Dios le habló y él lo escribió. So he had a vision, he wrote it down, and God talked to him about it. O sea, sus profecías eran a larga distancia. So his prophecies were more long term, like more down the line of what would happen in the future. Atravesaban el tiempo. It would go through time. En cambio, los profetas menores And the opposite were minor prophets. Se les considera por el grueso, por la menos cantidad de lo que escribieron, se puede decir. And they were only called that because their book was smaller. Pero más sin embargo, tuvieron un alcance a través de los tiempos. But they also had a really big reach through the times. Y ahí a su derecha tiene toda la lista de los profetas menores. So on the right, you can see the list of all of the bigger prophets, Yo, the smaller prophets. Sorry. yo no los yo no les daría esa categoría. Personally, I wouldn't give them that category. Porque si hablamos de Zacarías, because if we talk about Zechariah, él está hablando acerca de los últimos tiempos y de la guerra milagrosa. He's talking about the end and the miraculous war. Y también está hablando acerca del milenio. He's even talking about the millennium. Él fue más allá de la dispensación de gracia. He went beyond the dispensation of grace. Por eso se me hace un absurdo darle la categoría de profetas menores. So that's why I wouldn't like to name them smaller prophets or smaller category prophets. Por otro lado, On another hand, tenemos al profeta de la edad de la Odisea, we have the prophet of the age of Laodicea, que vino a ser nuestro hermano Branham, which is Brother Branham, claro, después de nuestro Señor Jesucristo, of course, after our Lord Jesus Christ, como profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo. of course, our Lord Jesus Christ being prophet of prophets, El mayor profeta que ha existido en toda la tierra. the
greatest prophet of all time. Ya después pues vinieron otros profetas, ¿verdad? And then of course, after came other prophets. Para los hebreos pues el máximo profeta pues fue Moisés. For the Jewish people, the most maximum prophet was Moses. Eh, en las edades de la iglesia que ves en Apocalipsis, And most of the churches that you see in Revelations, la edad de Éfeso empezó con un mensajero profeta, the age of Ephesus started out with a prophet as a messenger, que fue el apóstol Pablo. who was Apostle Paul. Y la última edad termina con un profeta, And the last age also ends with a prophet, el cual fue el hermano William Marion Branham. which was Brother William Marion Branham. Sus profecías siempre se cumplieron. His prophecies were always fulfilled. Este hombre tenía los 9 dones del Espíritu Santo. This man had the 9 gifts of the Holy Spirit. Tenía un don de conocimiento y discernimiento de espíritu sorprendente. He had a surprising gift of discernment and Conocimiento. knowledge. Él podía ponerse enfrente de una persona y por el espíritu decirle dónde vivía, qué edad tenía, etcétera, etcétera. So, because of this, he was able to stand in front of someone and tell them, like where they lived and their name and stuff like that, Y etcétera, etcétera. Ya hemos hablado mucho de él. etc., etc. We've talked a lot about him. Pero vemos ahí, mire, esta puede ser una, para que le ayude a usted, So this can be something that can help you. una, una especie como de un esquema This can be a kind of a scheme. que abajo del profeta de la edad Underneath the prophet of the age, está el quíntuple ministerio. there's a fivefold ministry. Entonces, dentro del quíntuple ministerio, según Efesios 4:11, So within the fivefold ministry, according to Efesios 4:11, Ephesians 4:11, ahí tenemos, por ejemplo, un ministerio profético también. there we also have a prophetic ministry. Pero ese ministerio profético That prophetic ministry no llega a la altura y la dimensión del profeta de la edad. does not reach the height and dimension of the current prophet. Entonces se reconoce el profeta del quíntuple ministerio, So the prophet of the fivefold ministry, que yo hasta ahorita no he conocido un profeta del quíntuple ministerio, soy sincero. and I'm going to be honest with you, to this day I still don't know who the prophet is. Han tenido algunos ministros del quíntuple ministerio Or the current prophet is, and there's been a lot of pastors in the fivefold ministry, han tenido palabra de conocimiento, and they've had a word of knowledge, pero eso no significa que es un profeta. but it doesn't mean that they're a prophet, Cualquiera puede tener una palabra de conocimiento, because anybody can have a word of knowledge. pero quiero aclarar que eso no te cataloga como un profeta. But I just wanted to clear up that does not categorize you as a prophet. Hay diferentes tipos de profetas. There's different types of prophets. Ya hablé el domingo pasado And last Sunday I talked about acerca de los profetas predicadores y profetas que escribían. when I mentioned the prophets that preach and the prophets that write. El hermano Branham fue el caso de un profeta predicador. Brother Branham was a case of a pastor who, he was a Profeta person who would predicador. prophesy that was also a pastor. Y él no escribió nada. And he didn't write anything. Él no dejó ningún escrito. He didn't leave anything written down. Hermano, y los libros que hay del hermano Branham, But what about the books from Brother Branham? él no los escribió. He did not write those. Los escribió gente que estaba a su alrededor. The people surrounding him were the people who wrote them. Imprimieron las predicaciones tanto en papel como en audio. They wrote out those books on paper and also on audio. Pero él nunca escribió nada. But he never wrote anything down. ¿Me entiende? Y aún los 6 libros que hablan acerca de su vida, And even the 6 books that he wrote about his life, eso él no lo escribió. he did not write them. Él no escribió su propia biografía. He did not write his own biography. Lo hizo un hermano That was a brother que fue guiado por el Espíritu Santo who was guided by the Holy Spirit. y le tardó 20 años It took him 20 years en escribir esos 6 libros de la vida del hermano Branham. to write the 6 books that talked about the entire life of Brother Branham.
que se los recomiendo. which I recommend, Los puede encontrar ahí en Amazon o otras librerías. so that you can read them. You can find them on Amazon or other bookstores, Y usted va a tener un conocimiento más amplio por todo lo que él pasó. and you'll have a more wider knowledge because of all of the things that he went through. Ok, regresamos a esto. Dentro del quíntuple ministerio On the fivefold ministry, se ha dado mucho, se ha dado mucho el maestro en profecía. a lot of, or the Han, teacher in prophecy been given a lot, Ujú. or has come out a Han lot. nacido muchos maestros en profecía, There's been a lot of teachers born in prophecy, al grado que años atrás pues hasta hubo una discusión en cuanto a puntos doctrinales, to the point where years later there's been doctrinal points still being talked about, lo cual pues no ayudó para nada of the which did not help at all. y tan solo pues hubo división, es la There's, verdad. there's only division, and that's the truth. Pero ahora ya se está reintegrando el quíntuple ministerio, But now the fivefold ministry is building back up again. pero que también Dios eso lo permitió But I feel like God also allowed that para que cada quien sacara sus colores. so that everybody's true colors could shine. Así que esto no debe de asustarnos. So I think that this shouldn't scare us. Es necesario que vengan las divisiones Divisions are necessary, para que, para que se separe lo que se tiene que separar. or what needs to be separated to separate. Y de ahí pues algunos se separaron a otro grupo, otros a otro grupo. And from there, some separated into one group and others into other groups. Pero en fin, así está la situación. But that's how the whole Es lo situation que is. es. Lo que es. That's what it is. Hay dentro del quíntuple ministerio hay muchos profetas en profecía, In the fivefold ministry, there's a lot of prophets in ministry. que aunque ahorita se ve un adormecimiento en el quíntuple ministerio, That even if we see a fivefold ministry being asleep, pero Dios está trabajando de una forma oculta en ellos. God is working in them in a hidden way. Bueno, refiriéndonos todavía al espíritu de profecía, So referring to the spirit of prophecy, más abajo de lo que es el quíntuple ministerio, more down where the fivefold ministry is, hablando en cuanto a unción y autoridad, referring to anointing and authority, descendemos a lo que es la congregación. we descend into what the congregation is. Cuando la persona habla en lenguas y otro lo interpreta, So when a person speaks in tongues and another person interprets, o la misma persona lo interpreta, or the same person interprets, o la persona no habla en lenguas, pero le es dada la palabra de profecía a ese congregante, or the other person doesn't speak in tongues, but they are given being able to translate the tongues, eso se le traduce como profecía, profetizar. that's considered prophecy, or being able to prophetize. La profecía actualmente no siempre va a ser de hablar del futuro. Prophecy isn't always just talking about the future. En 1 Corintios capítulo 14 In 1 Corinthians 14, nos habla que el profetizar being able to prophetize es para exhortar, is to exhort, para enseñar, to teach, para motivar. to motivate. Eso es lo que más es usado a nivel congregante. That's how it's mainly used in the level of being a person in the congregation. Esa es la unción que se suelta a nivel congregación. Usualmente eso es. That is the anointing that is usually amongst people that are in the congregation. Cuando Dios le da a un congregante When God gives a person in the congregation una palabra profética a prophetic word que se extiende afuera de la iglesia. that extends to the outside of the church. Un ejemplo, For example, cuando este congregante when this congregation, this person in this congregation está tan ungido de Dios, is so anointed by God, busca de Dios, they look for God. el Señor lo lleva God takes them a salir fuera de sus límites de la iglesia to leave the limits of their church, y en el Espíritu lo lleva and in the Spirit He'll take o them, le presenta algún sueño o alguna visión or present some sort of vision or dream
acerca de otro ministro o otra congregación that's referring to some sort of other congregation or ministry o eventos que van a suceder en el futuro. or events that will happen in the future. O sea, esa unción sale de la localidad. So that anointing leaves the vicinity. Por eso se les llama profetas locales, So that's why they're called local prophets. porque nomás profetizan en base a esa localidad. Because these other prophets only prophetize to the people within their reach. Pero cuando sale esa unción fuera de la localidad, Dios los está llevando a otro nivel. But when that anointing leaves the place, they become able to reach other places. Y así es como esto está funcionando, ¿eh? And this is how it's all working. Ahora bien, un maestro en profecía So a teacher in prophecy no solamente le da el conocimiento de enseñar profecía, they're not only given being able to speak in prophecy, sino también le puede dar sueños, visiones, they can also be given visions and dreams, inclusive palabra de conocimiento, and even word of knowledge, discernimiento de espíritu, discernment of spirit, porque es la unción que se mueve dentro de la profecía. because that is the anointing that is moving amongst people. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Glory to the name of the Lord Jesus. Ahora bien, vamos aquí a ver una diferencia Here we're going to see a difference entre lo que es la palabra de conocimiento between word of knowledge y lo que viene siendo el discernimiento de espíritu. and being able to discern spirits. Se miran muy similares, They look very similar, pero no es lo mismo. but it's not the same thing. Una palabra de conocimiento A word of knowledge es cuando el hermano Branham is when Brother Branham o otros profetas que actualmente existen, or other prophets who still exist, donde Dios les da una palabra where God gives them a word que es la solución para la persona. that is the solution for that person's life. Puede ser inclusive una palabra para aumentar la fe en esa persona. So it can even be a word of knowledge to increase the faith in that person's life. Cuando Dios le daba al hermano Branham, When Brother Branham was given le daba una palabra de conocimiento, a word of knowledge, sucedía que se la daba para que la persona subiera de fe. it was usually so that the person would be able to raise their levels of faith. Pero el tener una palabra de conocimiento no significa que eres profeta. But being given a word of knowledge does not mean that you're a prophet. Pero él lo que tenía, que Dios se lo combinaba con el discernimiento de espíritu. But what he had is that God would combine the word of knowledge with the discernment of spirit. Porque hoy en día pues hay ministros Because nowadays there's o congregantes or people that go to a church que Dios los usa that God uses them con una palabra de conocimiento with a word of knowledge, y solamente los usa una o dos veces and he only uses them once or twice, y ya nomás los usa más veces. and then he stops using them. Entonces la gente y los demás ministros al ver esto So as a minister and other people see this, dicen, oh, es un profeta. they say, oh, he's a prophet or she's a prophet. Y esa persona nunca más vuelve a tener palabra de conocimiento And then this person might not ever have another word of knowledge, y no profetiza. and they might not be able to prophesize. Y se le sigue llamando profeta. And they're still called a prophet, Pero en realidad eso no es un profeta. but in reality that's not a prophet. Un verdadero profeta A true prophet, es uno, el original es el que nace como profeta, the original one is the one that's born as a prophet, donde desde niño empieza a ver el mundo espiritual. where ever since they're a child, they begin to see the world as a prophet. Y ese niño piensa que todo el mundo ve lo que él ve. And usually that kid thinks that everybody sees what they see. Y hasta que cuando crece y va teniendo conciencia de su alrededor, Until they get older and they become conscious of their environment, es cuando se da cuenta is when they notice que dice, ah, caray, yo veo lo que otros no ven. they notice that they see things that others don't see. Y según el ambiente de este tipo de profetas,
and depending on the environment that these prophets are in, O lo va a tomar como algo bueno o como algo malo. they're either going to take this as something good or something bad. Y de ahí viene un proceso, And that is where a process comes in, como le pasó al hermano Branham. like what happened to Brother Branham. Todos los ministros le decían que él estaba loco. All the ministers would tell him that he was crazy. Le decían que eso solamente existió en el tiempo de Jesús. They would tell him that that only happened in the time of Jesus. Le decían que eso eran demonios, They would tell him that those were demons cuando era Dios hablándole a él. when it was God speaking to him. Y tanto fue así que él se encerró en una cueva And it even got to the point where he went to a cave y se fue y le dijo a su esposa, no regreso hasta que Dios no me conteste. and he told his wife, you know what, I'm not coming back until God speaks to me. Quiero saber si estas visiones que tengo son de Dios o no son de Dios. I want to know if these visions are from God or if they're not from God. Y Dios le habló a través de un ángel And God spoke to him through an angel. que se le apareció a las 3 de la madrugada orando él. And this happened. This angel appeared to him at about 3 a.m. Y ya resultó que él empezó a tener la afirmación que eso era de Dios. And then he had the revelation that what was happening was from God. Porque en ese entonces que él vivió, no había nadie con este tipo de dones. Because in that time, nobody had these types of gifts. Había sanidad divina, There was divine healing, pero no había en su tiempo gente con palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu. but in his time there wasn't people with a word of knowledge or discernment from the spirit, O que vieran ángeles, or that they were able to see o angels, que escucharan voces como él escuchaba la voz de Dios y de los ángeles. or that they were able to hear voices like he did. Y hay otro tipo de profetas, And there's other types of prophets donde nacen como tú y como yo, that are born like you and me, que no tienen visiones, que no ven el mundo espiritual, that don't have visions, don't see the spiritual realm, pero cuando se convierten al Señor, but when they convert to the Lord, al tiempo de Dios, Dios les activa esos dones proféticos. so that's when God activates their spiritual gifts. Empiezan a tener visiones, They begin to have visions, empiezan a profetizar, they begin to prophesy, a tener palabra de conocimiento y discernimiento. they begin to have knowledge and word of knowledge and discernment. Ese es el profeta que más se ha dado en este tiempo. That's the prophet that's been happening. Puede haber sido una persona que estuvo 20 años en prisión It could have been a person that was in prison for 20 years por hacer malas cosas, for doing bad things se convierte en esa cárcel and converts to Christianity in that jail. y, y, y cuando se convierte al Señor, se empiezan a activar dones proféticos, por ejemplo. And when they convert to the Lord, they begin to activate in their gifts. Y esta persona se empieza a meter mucho en las cosas de Dios. And this person begins to really get themselves into the Word of God. Y usualmente eso es lo que pasa en los profetas. And that's usually what happens a lot with prophets. Se mete profundamente en las cosas de Dios They get in deeply to the Word of God, y Dios los empieza a usar, a profetizar, or the things of God, and God begins to use them a echar fuera demonios. to prophesy or to cast out Tienen demons. visiones, sueños, They have visions or dreams. dan palabra de conocimiento, They get a word of knowledge. tienen discernimiento de espíritu. They get discernment of spirit. Y eso es lo que vemos actualmente, que es lo que predomina más hoy en día. And that is what we see happening the most nowadays. Mire, el caso del hermano Branham, For example, in the case of Brother Branham, él llegó a un momento determinado que se combinaba la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritu. there was a time when discernment of spirit and word of knowledge would cross over. Dios le mostraba el mundo espiritual God would show him the spiritual realm. y él pudo ver, por ejemplo, en este caso, And for example, in this case, él pudo ver en la congregación a una mujer que tenía como una capucha negra cubriéndole toda su cabeza. so he saw a vision of a woman's head being covered by like
It just like a black veil or a black mask. Y él decía, yo veo una persona con la sombra de muerte. And he said, I see a person shadowed to death. Ese fue ya el discernimiento de espíritu. And that was discernment of spirit. O sea, ese es discernimiento de espíritu. That is discernment of spirit. Discernir los espíritus. Discerning spirits. Pero él cuando decía, But when he tú said, vives en tal dirección, you live in this place, tú le estabas pidiendo a Dios de corazón esto, or you were asking God from your heart for this, esa es palabra de conocimiento. that is word of knowledge. Entonces se parecen las dos, So the two are very similar, pero no es lo mismo. but it's not the same thing. Lo que pasa que en él fluía a un nivel muy alto. Because in him, this flowed at a very high level. Gloria al nombre del Señor. Esa es la diferencia que podemos ver. And that is the difference that we can see. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando hablamos de que existen, de que la verdad tiene dos caras, So when we see that the truth has two faces, mire, aquí es cuando vemos, por ejemplo, cómo es que los testigos de Jehová, so for example, here's where we see that Jehovah's Witnesses, este es un posting de los testigos de Jehová, Jehovah's Witnesses have a post here donde ellos ponen a nuestro Señor Jesucristo where they say that our Lord Jesus Christ, y dicen, un hombre murió por todos. where they say that one man died for all. Esta verdad tiene cierta creabilidad, This saying has certain credibility porque ciertamente habla de que Jesús, because it does say that Jesus, fíjate que la escritura dice que Jesús, no dice que Jesús fue un hombre, because it doesn't, the scripture doesn't say that Jesus was a man. dice que Jesús fue semejante a los hombres. It says that Jesus was like man. Entonces, esto es un código que está espiritualmente ahí cerrado para muchos. So this is a spiritual code that is close to a lot of people. Porque al decir semejante, Because while saying like, no está diciendo que es igual a it's un not hombre. saying exactly as a man. Porque en Filipenses dice claramente ahí, Because in Philippians it clearly says this. dice, él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. It says, but emptied himself, taking the form of a servant, being made in human likeness. O sea, ellos se enfocaron demasiado en esa verdad, So they focused too much on that truth, en que Jesús fue como un hombre. and the fact that Jesus was like a man. Pero si un testigo de Jehová But if a Jehovah's Witness te escucha a ti decir, es que el Señor Jesucristo me salvó, ellos se espantan. hears you say, Jesus Christ saved me, they get scared. Cuando tú usas la palabra Señor para Jesús, For example, when you say Lord for Jesus, ellos se espantan. they get scared. Ellos no consideran a Jesús como un Señor, They don't consider Jesus Christ as a Lord como una autoridad sobre ellos. or an authority over them. Cuando la Escritura misma dice When Scripture itself says que Él fue semejante a los hombres, that he was made in human likeness. pero por otro lado, But on another hand, el otro lado de la verdad, on another hand of truth, en Hechos 2:36, in Acts 2:36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. it says, God hath made that same Jesus whom ye have crucified both Lord and Christ. Entonces aquí se le está dando el reconocimiento no solamente de Señor, sino de un ungido. So here not only is he being recognized as Lord, but also as someone who's anointed. O sea, ellos tienen parte de la verdad, los testigos de Jehová. So Jehovah's Witnesses have part of the truth. Ellos están viendo solamente una cara de la moneda, So they're seeing only one face of the coin. porque hay acciones donde Jesús es como un humano. Because there are actions where Jesus is kind of like a
a human. Cuando Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro, él lloró. When Jesus cried in front of Lazarus' tomb, he cried. Cuando él manifestó su enojo ante los negociantes del templo, él fue humano también. When he showed his anger in front of the temple and in front of the people who were selling things in front of the temple, he was also showing himself being human. Pero el problema es que ellos se enfocaron tanto en lo humano de Jesús But the problem is that they focused so much on Jesus being a human que dejaron de ver la otra cara de la moneda, was that they stopped focusing on the other side of the coin. que él en sí fue un ser divino. Where he was a divine being. Desde mi punto de vista, te puedo decir, From my point of view, I can tell you, Jesús no fue hombre, Jesus was not a man. fue semejante a un hombre He was made in the likeness of a man por el hecho de que él no nació bajo pecado. due to the fact that he wasn't born through sin. Todos aquellos que nacimos bajo el pecado, somos hombres, All of us who have been born under sin are men, pero él no fue hombre, but he was not a man. porque él no nació bajo pecado. So we were born as humans, but he was not born as a human because he wasn't born through sin. Él fue semejante a los hombres. He was made in human likeness. Y él fue más divino en la tierra que humano. And he was more divine than human. Es ahí por eso que hemos puesto a esta foto de que toda verdad tiene dos caras. So here we see that every truth has two faces. Son como las dos caras de una moneda. And they're like two sides of a coin. Y eso es lo que ha pasado con muchas denominaciones. And that's what's happened with a lot of denominations. Y que esto no nos pase a nosotros. And may this never happen to us. Me duele decirlo, pero hay iglesias de la novia que les está pasando esto. But sadly, there is places in the bride where this is happening. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la iglesia católica. So we have an example, which is the Catholic Church. La iglesia católica, The Catholic Church, por mucho tiempo ha enseñado acerca de la doctrina de la pobreza. for many years, has talked about poverty, De los votos de pobreza. about the votes of poverty. Ellos antiguamente enseñaban mucho In the older times, they would teach a lot que si tú no eras pobre no podías ir al cielo. about how if you weren't poor, you weren't allowed to go to heaven. Por ejemplo, tenemos el caso de San Francisco de Asís. Here we have the case of San Francisco de Asís. Él, por ejemplo, él venía de una familia donde sus padres eran ricos. So, for example, he came from a family that was rich, Y él renunció a esa riqueza. and he renounced to that financial wealth. Él, ¿cómo se llama? Le dio mucho empuje a la doctrina de los votos de pobreza. And he pushed a lot of the votes of poverty. Y nosotros, mira, aquí hay una frase de él donde dice, conozco a Cristo pobre y crucificado y eso me basta. So here we have a quote from him that says, I knew Christ is poor and crucified, and that is enough for me. Leemos una frase de él que también dice así. We see a phrase from him that says this. Dice, Francisco abrazó la pobreza porque Cristo lo hizo. Francisco reconoció que a él, hacerse humano en la forma de Jesús, Dios hizo pobre por nosotros en este mundo. Si iba a imitar a Jesucristo en todas las cosas, razonaba Francisco, tendría que imitar a Cristo en su pobreza. Francis embraced poverty because Christ did. Francis recognized that by becoming human in the form of Jesus, God became poor for us in this world. If he was going to imitate Jesus Christ in all things, Francis reasoned he would have to imitate Christ in his poverty. Ahora bien, dentro de todo esto, So amongst all of this, ciertamente la escritura, por ejemplo, habla de la pobreza, the scripture talks about poverty, pero ellos lo malinterpretaron mal. but here they interpreted it wrong.
ya que la escritura, por ejemplo, en Mateo 5:3, Know that, for example, in Matthew 5:3, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, when Jesus talks about who is blessed, él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. the scripture says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Entonces la Iglesia Católica tomaba estos versículos So the Catholic Church would take these verses y los malinterpretó and they misinterpreted it, y dijo, es que solamente al cielo entran los pobres. and they said instead, "Will only poor people get to enter heaven?" Entonces, también vemos en Mateo 19:21, So then we also see in Matthew donde 19:21, él se encontró con un joven rico. where he was met with a rich person that was young, Y ustedes conocen la historia, and you guys know the story, donde el Señor le dijo, ¿quieres ser perfecto? where he said, "Do you want to be perfect?" Dice, anda, vende todo lo que tienes It says, Jesus said unto him, "If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, dáselo a los pobres and give to the poor, y tendrás tesoros en los cielos. and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me." Y ya después que hayas hecho esto, entonces ya me puedes seguir. And follow me. Y dice la escritura que este hombre pues se fue triste porque tenía mucho dinero. So in the end, this man was sad because he had money. Entonces de ahí la Iglesia Católica se agarraba de esta verdad. So the Catholic Church ended up grabbing onto this truth. Y dice la escritura que pues ese hombre rico se fue triste. And then the scripture says that that man left sad. Mira, yo te voy a decir una cosa. And I'm going to tell you something. En la iglesia del apóstol Santiago, The church of Apostle James, ahí la carta que dice a Santiago, la epístola, the epistle of James, or the letter to James, ahí por ejemplo habla de que había congregantes ricos. there it says that there was a lot of rich congregants. O sea que la iglesia primitiva aceptaba congregantes ricos. So there it was saying that the primitive church accepted rich people. De las mujeres que seguían a nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra, Out of the women who followed Jesus Christ on earth, una de ellas era riquísima, era rica. one of them was very rich. Entonces, pues había de todo en la iglesia primitiva. So there was a lot of things in the primitive church. Entonces, hay gente que cuando viene del mundo siendo rico económicamente, So there are a lot of people who, when they are rich economically, no con todos Dios va a tratar igual. God doesn't treat all of them the same. Algunos les va a decir, deja tu riqueza. Some of them He's going to tell them, leave your financial wealth. Y a otros les va a decir, continúa con tus negocios e inviértelo en el reino. And then there might be other people where He says, continue with your wealth, but invert it or put it into En el reino de Dios. the kingdom of God. Entonces Dios no con todos trata igual. So God doesn't work with everybody the same. Y ese ha sido el problema de las denominaciones. And that has been the problem with denominations. Se enfocan más en una verdad They focus more on truth y dejan la otra. and they leave the other. Es como si nosotros nos enfocáramos solamente en lo que dejó el hermano Branham. It's as if we focused only on what Brother Branham left. El día que hagamos eso And the day that we do that, y que no avancemos a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, that we don't advance to what the Holy Spirit wants us to en ese advance to. momento nos convertimos en una denominación That moment we become a denomination. donde nos engañamos a nosotros mismos We lie to ourselves, deceive ourselves, donde nos engañamos a nosotros mismos y de ahí ya no avanzamos. and from there on we don't advance. Lo mismo sucede si nosotros solamente predicáramos de lo del hermano Jackson. If we were only to talk about Brother Jackson, Y de ahí no avanzáramos a otros temas. and from there we weren't able to advance to other topics, Y fuera la repetición todos los domingos
and we weren't to, and we were only to repeat that every single Sunday. El hermano Jackson dijo esto. Brother Jackson said this. El hermano Jackson dijo lo otro. Brother Jackson said that. El hermano Jackson escribió esto. Brother Jackson wrote this. El contenedor del hermano Jackson dice esto. The sender of Brother Jackson says this. En ese momento nos convertimos en una denominación. That moment we become a denomination. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, If we are not guided by the Holy Spirit, nos quedaremos ahí encerrados. we will be trapped there. Pero más sin embargo, lo que Dios nos ha mostrado a mi hermano y a su servidor, But what God has shown the brother and I, que nos ha guiado a otros temas. and He has guided us to other topics. No nos hemos quedado encerrados en lo mismo. We haven't been trapped in the same thing. Mas sin embargo, no olvidemos esas doctrinas que son fundamentales. Let's also not forget those other fundamental truths. Primeramente la Biblia Firstly, the Bible, y lo que trajo el hermano Branham y el hermano Jackson. and what Brother Branham and Brother Jackson brought. Pero no nos encerramos solamente en eso. But we're not only trapped in that. Porque quiero decirte, hermano, I want to tell you que la Biblia that in the Bible, es la forma más resumida, más pequeña it's the most summed up, the smallest portion de lo que es Dios. of what God is. La Biblia no es casi nada, hermano. The Bible isn't hardly anything. Dios va más allá de la Biblia. God goes beyond the Bible. A mí me da risa To me, it's funny cuando hay predicadores when there is preachers que dicen, es que lo que no está en la Biblia no lo predico. whenever preachers say, well, if it's not in the Bible, I won't preach it. Pregúntale a Abraham Ask Abraham cómo le hizo él how he was able to do it, para reconocer a Melquisedec. how he was able to recognize Melchizedek. Si la Biblia no hablaba de Melquisedec en ese entonces. If the Bible didn't talk about Melchizedek in that time. Pregúntale a Abraham Ask Abraham cómo le hizo how he did it para reconocer de los 3 ángeles que uno de ellos era Dios mismo. to be able to recognize which one of the 3 angels was God himself. Claro, una teofanía de Dios. Person, just an image of God. Pero no voy a entrar en eso. I'm not going to get into that. Si él no tenía en ese entonces una Biblia If he didn't have in that time a Bible que le dijera, van a venir 3 ángeles y uno de ellos representa más a Dios. one of those 3 angels that is going to appear to you is going to be God. ¿Cómo se guiaban ellos? How were they guided? Se guiaban por revelación. They were guided through revelation. ¿Me entiendes? Por eso a mí me da risa predicadores So that is why pastors sometimes make me laugh que dicen, oh, es que si no lo dice la Biblia, yo no lo hablo. when they say if the Bible doesn't say it, then I won't preach it. No, definitivamente la Biblia es inspirada por Dios. ¿Quién dice que no? So the Bible is definitely inspired by God. Pero aún así yo dudo quienes pusieron esos libros en lo que ahora llamamos la Biblia. But he also, Mas sin embargo yo dudo but I also doubt de aquellos que escogieron los libros that those who chose the books para hacer la Biblia. to make the Bible, Porque 2 de ellos eran homosexuales. because 2 of them were homosexuals. ¿Y cómo es posible de que personas homosexuales, And how is it possible for homosexuals? estos 2 monjes que salieron del catolicismo, These 2 monks that came out of Catholicism, que era Casidro de Reina y el otro su compañero, one of them was Casidro de Reina and the other one was his partner. empezaron a traducir la Biblia? They began to translate the Bible. Y lo mismo te puedo decir de los otros también, And the same thing I can tell you about the other people as well. que tenían ciertas afecciones hacia debilidades de la carne. They also had weaknesses towards the flesh. Y dijeron, este libro entra y este libro no entra. They said this book goes in and this book doesn't. De eso sí es de lo que yo dudo. So that is what I do doubt. Porque hay libros que deberían de estar dentro de la Biblia Because there are books that should be in the Bible y no están. and they're not. Como el caso de los libros de Macabeos 1 y Macabeos 2. Like the books of Maccabees 1 and Maccabees 2. El libro de Enoch debería de estar ahí, no está. The book of Enoch should be there and it's not. Oh, hermano, es que el libro de Enoch habla de cosas muy raras, extrañas. But the book of Enoch talks about weird things. Hermano, en la iglesia primitiva, In the primitive church,
Todos sabían de Enoc Everyone knew about Enoch y de los escritos de Enoc, and about what Enoch wrote. pero pues la Iglesia Católica dijo, no, pues esto no entra. But the Catholic Church said, well, this get to go in the Bible. Mira el problema que tenemos hoy con lo que se llama la Navidad. Look at the problem that we have now with Christmas. San Agustín puso que es el pesebre donde nació Jesús. St. Augustine wrote that Jesus was born in a manger. Pero él, al no tener un conocimiento y una mentalidad hebrea, But since he didn't have the knowledge and a Hebrew mind, no pudo traducir he wasn't able to translate correctamente correctly el lugar donde nació Jesús. for the place that Jesus was born in. Y él dijo un pesebre, So he said a manger. y no fue un pesebre. It was not a manger, Pero hasta la mentalidad gentil que tenía, but he had a Gentile mind, and up to where it brought him, él le puso pesebre, he put a manger donde se ponen a los animalitos, where animals were placed, cuando fue otro elemento. where it was another element. Y como era el tiempo del Sukkot, él nació bajo una azúcar. And since it was the time of Sukkot, he was born in a sukkah. Pero él dijo pesebre. But he said a manger. Entonces hay muchas cosas así So there are many things like que this. parecen que son verdad, pero no son verdad. They seem to be true, but they're not. Y por eso nos vemos obligados a usar diferentes Biblias. So that is why we find ourselves obligated to find different Bibles, Porque no hay una Biblia pura. because there's no one true Bible. Encuentras una Biblia, pero dice unas cosas muy acertadas, Because you find one Bible that says things muy verdaderas, that are very true, y hay otras que no se entiende bien el concepto, la idea. and there's other places where you don't find the concept to ¿Qué, be very understandable. ¿Qué es lo que debo hacer, hermano? Comprar 1000 Biblias. So what should I do, brother? Buy 1,000 Bibles? Aquí es donde entra la guianza del Espíritu Santo. This is where the guidance of the Holy Spirit. Por eso es importante tener el Espíritu Santo. That's why it's important to have the Holy Spirit. Por eso es precisamente importante que la persona que te está hablando tenga el Espíritu Santo. So that is why it is important for the person who has the Holy Spirit, that is telling you things, to have the Holy Spirit. Y aún así sea un profeta. So even if it's a prophet, Un profeta predicador me refiero. or a prophet preacher, Y que nomás se esté enfocando en una sola verdad. that is only focused on one truth. Y aunque haga milagros y saque demonios, And even if they do miracles and cast out demons, pero si no está viendo la otra verdad, but if they're not seeing the other truth, o sea, sigue estando en la jaula de la denominación. they continue being in the cage of denomination. No se niegan los milagros que lleva a cabo. The miracles that are being done are not, Los milagros que haga. the miracles that they do, Y las profecías que diga. the prophecies that they say. Y uno debe tomar esa parte. So we should take that part, Pero la doctrina but the doctrine ya va a ser diferente. will be different. Entonces, cuando uno debe tener cuidado de estas cosas, ¿va? So that is where we should be careful with these things. Por ejemplo, hace 8 días yo te recomendé, dije, no, pues este profeta, todas las profecías que ha dicho, mis respetos, no ha fallado ni una. So for example, 8 days ago, the prophecies that this person has said, not one of them has failed. Desde hace 2 años que yo lo he estado escuchando. It's been 2 years that I've been listening to this person. Y es un joven entregado a Dios, definitivamente, mis respetos. And it's definitely a young person that has devoted their entire life to Christ. Pero ya cuando él se mete a la doctrina But when they get into the doctrine, y dice, yo creo que el Apocalipsis es esto, when they say, I think that Revelation should be this, o le da la interpretación una parte así, or he tries to interpret something, ahí ya en cuanto a la doctrina, ahí es cuando uno dice, no, pues esto ya no entra. pertaining to doctrine, that's where we say, well, that doesn't align with what we say. Porque ya vino un profeta de la edad Because a prophet of the age, con una mayor unción with a major anointing, y un apóstol and an apostle, que empezaron a discernir la doctrina. that begin to discern doctrine. Entonces, por eso la Escritura dice, So that is why the scripture says, escuchad todo, listen to nothing, escuchar todo, or listen to everything, desechad lo malo take out everything bad, y lo bueno te quedas con él. and keep what is good. Así es lo que debes hacer. And that's what you should do.
Ah, hermano, es que yo no sabía eso. That's because I didn't know that, brother. Es que no lees la Biblia Because you don't read the Bible. y te aconsejo que le pidas al Señor el Espíritu Santo. And I suggest that you ask God and the Holy Spirit. Cuando tú tienes estos dos elementos, When you have these two elements, que lees la Biblia where you read the Bible, y tienes el Espíritu Santo, you have the Holy Spirit, tú no vas a ser engañado. you won't be deceived. Dios te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. God will lead you to all truth and righteousness. Porque hay unos que están predicando una parte de la verdad. Because there are people who are preaching only one part of the truth. Así como lo vemos con los testigos de Jehová, Just like how we see with Jehovah's Witnesses. así lo vemos con los católicos. That is how we see it with the Catholics. Ahora fíjate, nos vamos ahora al otro extremo. So this is where we get to the other end. Ya nos salimos del catolicismo The other extreme, where we get out of y Catholicism nos vamos con el protestantismo and we go to being Protestant. y nos encontramos con los profetas de la prosperidad, And we find ourselves with prophets of prosperity. Donde ellos, fíjate cómo se van al otro lado, que también es una verdad, te voy a decir. So here they get to the other side where it's also a truth, Pero se enfocaron tanto en eso but they focus so much que malversaron o torcieron ciertos versículos de la Biblia on this where they ended up twisting verses of the Bible. y llegó un momento determinado en que se enriquecieron ellos mismos And they got to the point of getting themselves rich. y enseñaron una doctrina torcida, vaya, They taught a twisted doctrine, pero salió de algo verdadero. but it came out of something that was true. Tanto la Iglesia Católica, fíjate, tomó algo verdadero, Catholic Church brought out something that was true, pero dejó lo otro, but left everything else. de que un hijo de Dios no puede ser rico. That a child of God could not be rich. Cuando Abraham fue rico, When Abraham was rich, el santo Job fue rico. Saint Job was rich. Jesús, no me digas que fue pobre. Jesus, you can't tell me that he was poor. Él tenía dinero, He had money. pero su enfoque no fue en el dinero. His focus was not money. Aunque la mayoría de sus parábolas, te voy a decir, Although most of his parables hablaban de finanzas. talked about finances. Y es aquí donde entran los falsos profetas de la prosperidad. So this is where the prophets of prosperity. Ellos dicen, no, Jesús habló más de finanzas que del infierno y del cielo. They say, no, Jesus talked more about finances than heaven or hell. Y eso es cierto. And that is true. Esa verdad es cierta. That truth is true. Pero se olvidaron de la otra cara de la moneda. They forgot about the other face of. Mira Kenneth Copeland, ¿qué es lo que dice? Okay, what Kenneth Copeland. Si te vuelves rico espiritual, dice, tú te volverás un rico financieramente. It says, if you get spiritually rich, you'll get financially rich. Esa es parte de la doctrina de la prosperidad. It's part of the doctrine of prosperity. Mira, aquí algunos puntos que vemos acerca de la doctrina de la prosperidad. Here we see a lot of points of prosperity. Dice, ser pobre es un pecado. Estos se van al extremo, ¿te das cuenta? So they say being poor is a sin. So you can see that they go to the extreme. Si agradamos a Dios, seremos ricos. They say if we please God, we will be rich. Ordena compras a Dios. Purchasing order to God. Marcos 10:30, tremendo negocio. Mark 10:30 is tremendous business. Puedo mandarle a Dios que cambie los billetes de $1 por de 20. You tell God to change the $1 bills for $20 bills. O sea, aquí fue donde ya se tocó de una mala forma a esta doctrina virgen llamado de la prosperidad. This is where we talk about prosperity. Donde se llevó a un extremo esta doctrina. Where this doctrine is taken to an extreme. Ciertamente en la iglesia de Dios, como te dije, en la iglesia primitiva había pobres y había ricos. Just like how I told you, in the primitive church there was rich and poor people. Entonces la denominación en eso se enfoca. So that is what the denomination focuses on. Te van a hablar más de una verdad, pero van a negar la otra. They're going to tell you more about
one truth and not as much of the other. Está como las iglesias que tienen la revelación del bautismo bíblico, Just like how some churches have more revelation about baptism, donde ellos predican mucho del bautismo bíblico. where they preach a lot about spiritual baptism, Y así han venido cada una de estas denominaciones. and that's how they've all come to these denominations. Cuando se forman cuatro paredes dentro de esas iglesias, So when a church has been formed in those four walls, y el hermano Jackson decía esto, and Brother Jackson say this, dice, la denominación los hace sentir seguros. the denomination makes them feel secure. Ellos piensan que están bien al 100% con Dios. And they make them feel like they are 100% secure in God Cuando hay cosas que no le agradan a Dios. when things that do not please God. Por eso nos hemos dedicado a tocar diferentes puntos So doctrinales. that is why we've reached certain doctrinal points Y donde Dios pues nos ha dado cosas nuevas. where God has shown us new things. Yo usualmente no cito a profetas de denominación. And it's usually where I cite prophets from denominations. Si tuviéramos en el quinto ministerio un profeta genuino, If in the fivefold ministry had a genuine prophet, yo te lo citaría, pero hasta ahorita Dios no lo ha levantado. I would cite it, but to this day, God has not brought the prophet up. Y pues he tenido cuidado en citarte ciertos profetas, ¿verdad? So I've been careful with citing certain prophets. Y como siempre, pues te lo digo, ¿verdad? And like always, I will tell you, En esta área está bien, pero hay cosas de doctrinas que ya estamos en desacuerdo. in certain areas, this person is right, and in certain areas. Es ahí donde viene el discernimiento de espíritu So that is where discernment of spirit comes in. y el discernimiento de la doctrina. And that is where discernment of doctrine comes in. Y sí, ciertamente la mayoría de los ejemplos que hablaba Jesús A lot of examples that Jesus would talk about era de finanzas were about finances y de la advertencia acerca del dinero. and talking about money. La Biblia habla acerca de que es malo el amor al dinero. Warning us about money, and the Bible also talks about what happens when you love money, No del dinero en sí. not the money itself. Recuerda, hay dos formas de ser próspero. Remember, there are ways to be prosperous. Es a través del maligno, There are ways through the malignous, a través de tus esfuerzos through your evil doings, y a través de la mano de Dios. and through the hand of God. Ten en consideración y toma en cuenta esto. Take into consideration and take this into thought. Cuando Dios por algún motivo te dé bastante dinero, When God, for some reason, gives you a lot of money, no es para que vivas una vida extremadamente cómoda aquí en la tierra. Dios no te lo da para eso. it's not so that you live a comfortable life here on earth. No, cuando Dios te dé mucho dinero God does not give you money for that. o Because te dé un dinero extra, when God gives you money or gives you extra money, te lo está dando para que tú inviertas en el reino de Dios. He's giving it to you so that you invest in the kingdom of God. Ya sea que tú ayudes Whether it be you helping a gente donde no tiene que comer. people where they don't have something to eat. Inclusive en una ocasión hicimos en la iglesia, Dios así me dirigió, At church, even God guided me to do this, que hiciéramos una recolecta or for us to recollect en el tiempo de acción de gracias money on Thanksgiving Day para donarlo a un ministerio que pone pozos de agua allá en África. to donate it to people who make wells in Africa. Y se juntó, fíjese, exactamente el dinero And the money exactly came out to be que se necesitaba para abrir un pozo allá en África. exactly one well in Africa. Entonces eso fue algo, ¿verdad? que Dios movió a la iglesia, Dios movió mi corazón y se juntó ese dinero. So God moved the church, God moved me, and that money was
Pero recuerda esto, Remember si this. Dios te da un extra dinero, te está dando un extra dinero, If God gives you extra money, es para que lo inviertas en el reino de Dios. so that you invert it in the kingdom of God. Y no es de que yo te esté pidiendo dinero. And it's not because I'm asking you money. Tú debes de orarle a Dios You should ask God y preguntarle a Dios, and ask God. Señor, tengo este extra dinero. Say, God, I have this extra money. Tengo una casa, I have a house, tengo carro, a car, tengo lo necesario what is necessary, y me sobra este extra dinero. and I have this extra money. ¿Será para extender a hacer más grande mi casa? Is it for me to extend my home and make it bigger? Pues si lo necesitas y tienes muchos hijos, pues tal vez sea para eso. Maybe if you have lots of children and you need to extend your house, then maybe you need to do that. Pero si ya todos tienen su recámara But if everybody has their room, o ya no tienes más hijos que vivan contigo, or if you don't have any more kids that live with you, ¿cuál es el caso que extiendas más tu casa? what's the point of extending your house more? ¿No será que Dios te está dando ese dinero Is God giving you that money para que tú ayudes a otros? so that you can help others? Que el Espíritu Santo te guíe. Holy Spirit be guiding you? Yo no sé por qué yo estoy hablando de esto, I don't know why I'm talking about pero yo creo que Dios le está hablando a alguien. God is talking to someone. Usualmente mi hermano y yo no hablamos ni de diezmo ni de ofrendas, Usually my brother and I don't talk about tithes or offerings pero yo creo que Dios le está hablando a alguien. to someone. Dios está lidiando con alguien, esto estoy seguro. God is dealing with someone. Y esto Dios me lo ha venido mostrando de hace meses atrás. And God has been showing me this from months ago. Y es el tiempo que lo hablar. And that's the time that I talked about it. Entonces, sé obediente a Dios So be obedient to God. y pregúntele a Dios, And ask God, Señor, tengo este dinero extra. like, God, I have this extra money. ¿Seguiré haciendo riquezas en la tierra Should I keep making money o invertiré para tu reino? or should I invert it in your kingdom? Le ayudaré a otros. Should I help others? Que Dios nos ayude. May God help us. Es por eso que tenemos también que Jesús habló de las parábolas de la mina. So here we have the parable of the mines. Y es ahí donde los predicadores de la prosperidad, pues ellos agarran también mucho. So here is where pastors who talk about prosperity also grab onto. Y ellos dicen, no, pues es que ahí Jesús estuvo enseñando de cómo hacer negocio. So they're saying, well, here is where Jesus was teaching about how to money, how to do business. Pero en sí el propósito de las enseñanzas de Jesús era entender el reino de Dios, hermanos. The whole purpose of Jesus was El reino de Dios. to explain the kingdom of God. Gloria a Dios. Los profetas de la prosperidad también se agarran de esto. Y esto es bíblico, hermano. Prophets of prosperity also grab onto this. Nosotros inclusive hemos hablado, predicado, It is biblical, and we've talked about it and preached about it, enseñado, ¿verdad? and we've taught this. Que donde la Iglesia Católica abarcó naciones y territorios, So in the Catholic Church, the place that dominó, that dominated the most, gobernó governed naciones, nations, vinieron a ser profundamente pobres. they were actually very poor. Y donde entró el Evangelio de Dios, la gente empezó a tener prosperidad. And where the evangelism of God came in, that's where people started to begin to prosper more financially. Por eso encontramos en 3 de Juan 1:2. So here's where we find in 3 John 1:2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Says, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Mire, esta es una verdad muy cierta. This is a very true truth. El deseo de Dios es que todos prosperemos, hermano. So God's wish is for all of us to be prosperous. Y ahí dice en todo. It says in everything. No está diciendo nada más en una cosa. It's not saying just in one thing. Hay gente que tiene dinero, There's people who have money, pero tiene una mala salud. but there's people who have bad health. Entonces aquí el Señor quiere que seas prosperado en todo. Here God wants you to be prosperous in everything. No solamente económicamente, Not
not only economically, sino en salud. but in your health. Y de la salud ya hemos hablado mucho, hermanos. Talked a lot about health. Y pues los que han hecho caso, pues Dios te bendice en salud. And those who Los que han hecho caso de esto, have listened to this, Dios los ha bendecido. God has blessed them. Y los que no, And those who haven't han sufrido las consecuencias. have suffered the consequences. Entonces, como dijo Jesús, ven y yo te invito. So just like Jesus said, come and I'll invite you. Y la otra también de ser prosperados en nuestra alma. And another thing is also for our soul to be prosperous. Son tres áreas donde Dios quiere que seamos prosperados. And those are 3 areas where God wants us to be prosperous. Gloria al nombre del Señor. Dice la In the name of Escritura, God. todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Vemos que aquí dice todas las cosas Here we see all things que pertenecen a esta vida, that pertain unto life, que viene siendo la comida, which is food la salud, and health. lo que se refiere a esta vida. What is referring to this life? Dice que Dios ya las dio, So it's saying that God already gave this. pero nosotros tenemos que creer para recibirlas, It's saying that we have to believe to receive, tener esa confianza, to be able to have that confidence. tengas papeles o no tengas papeles, Whether you have papers or not, tengas una buena o una mala jubilación. whether you have a good or bad retirement plan. Y cuando se refiere a las cosas de la piedad, Refers to godliness, godliness. se refiere al reino de Dios, It's referring to the kingdom of God, a la paz, referring to peace, a la fe, referring to a los dones espirituales, spiritual gifts, a la intimidad con Dios. intimacy with God. O sea, eso ya fue dado. So that was already given, Lo habla en tiempo pasado. and that's already talked about in past time. O sea, la prosperidad sí la habla la Biblia, So the Bible does talk about prosperity, pero también habla de la pobreza. but it also talks about poorness. Entonces aquí es donde Dios lidia con cada uno de una forma diferente. But here it's telling us that God deals with each and every one of us differently. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. It says, all scripture is God breathed and is useful. ¿Te das cuenta que no dice solamente una cara de la verdad está inspirada? No dice eso. It doesn't say, oh, just the front part of the Bible is inspired by God or breathed by God. No, aquí dice que toda, debes de tomar las dos caras de la verdad. Here it's saying that everything is. So here you have to take both sides of truth. Habrá veces So there's going to be times en que vas a tener que dormir en el suelo. where you're going to have to sleep on the floor. Y habrá veces que dormirás en un hotel de 5 estrellas. And there's going to be times where you might sleep at a 5-star hotel. Habrá veces There might be times que no tendrás carro where you might not have a car. y tendrás que usar el autobús You might have to use the bus o irte caminando. or go walking. Pero habrá veces But there also might be times donde vas a tener un buen carro. where you might have a good car. Habrá veces There might be times que rentes una casa, where you rent a house. pero habrá veces en que tú ya tengas tu propia casa. But there might be times where you have your own house. No todos somos iguales. Not all of us are the same. Con Dios lidia con cada uno de una forma diferente. God deals with all of us in a different way. No puedo yo aplicarle mi experiencia I cannot apply my experience, y usarla como una doctrina use it as a doctrine, y decir así debe de ser en tu vida. and say this is how it should be in your life. No, porque eso ya es brujería. No, because that's witchcraft. El querer controlar a una persona como a mí me fue. Trying to control someone just the way that it went for me. Lo que puedo hacer es compartir mi experiencia So what I can do is share my experience, y ya Dios lidiará con ese que me está escuchando, and then God will deal with that person who is listening to me. si lo va a tratar así o de otra forma. He's going to deal with that person in that way or differently. Pero dice toda la escritura. But it says all scripture. Gloria al nombre del Señor. Por eso vemos diferentes denominaciones. That's why we see so many Es different comida esto. denominations. Es como un buffet. It's like a buffet. Diferentes iglesias, Different churches,
donde es como un buffet. Hay iglesias que dicen, no, pues voy a comer puras verduritas. Things. Algunos dicen, voy a comer puras verduras. The vegetables. Otros dicen, voy a comer pura proteína, pura carne. Others can say I can eat lots of protein. Y según a la guianza de cada predicador en cada iglesia, Depending on the guidance of each pastor, dan el alimento que ellos creen que es necesario. they give the food that they think is necessary. Y dentro de esto aprovecho para decirte, And in this, I take the tell you, si tú me estás escuchando por primera vez, if you're listening to me for the first time, no te recomiendo que escuches mis predicaciones, I don't recommend that you hear my preachings porque te pueden confundir. because they can confuse you. Esta es comida para gente que ya tiene más tiempo en el Evangelio. This is food for people that have a lot of time in the Word of God. Pero si eres una persona que me está escuchando por primera vez Have a lot of time in the gospel, and if you're hearing this for the first time, y Dios te está dando revelación y entendimiento, and God is giving you revelation and understanding, sígueme escuchando. then you can keep listening. Pero si mis enseñanzas están trayendo confusión, But if my teaching is bringing you confusion, yo te recomiendo que te regreses a tu denominación, go back to your denomination porque esta luz puede ser tan intensa que te vas a confundir. because this light might be just so intense that you just don't understand. Entonces eso también me dijo el Señor que lo tenía que mencionar. So that is what the Lord told me that I had to mention. Ya cuando estés más en el conocimiento del Señor, trata de escuchar esto. Once you're more into the knowledge, then you can listen to this. Lo digo porque pues hay gente que piensa que todas las iglesias cristianas se van al cielo y no es así. Because I say this because there's some people that think that Mucha gente piensa que todas las iglesias se van al cielo, todas las iglesias cristianas. a lot of people might believe that Y no es así. all Christian churches go to heaven, and that's not how it is. Un día se espantó un congregante There was one time where one person who came to church got scared. cuando les dije que la Biblia que teníamos Told them that our Bible no es perfecta. is not perfect. Se espantó y se confundió They got scared and they got confused. y terminó muy confundido. Confused. Entonces tú puedes decir, pues eso a mí no me confunde, hermano. And you might say, well, that doesn't confuse me, brother. Eso no me daña para mí para nada. That doesn't hurt me at all. Porque las personas que ya tienen tiempo escuchándonos Because the people who have a long time of hearing us, ya no comen comida de pollitos, they don't eat chicken food. ya están comiendo cosas más sólidas. They eat solid food. Pero eso te lo hago saber. But I let you know of that. Ve y pregúntale a tu pastor y que seas el Espíritu Santo guiándote. Go ask your pastor and let the Holy Spirit guide you. Ya vamos a terminar. We're about to finish. Es por eso que vemos que cada denominación So this is where we see that every denomination tiene diferente intensidad de luz. has a different intensity of light. Yo no sabía que había una luz cálida Warm light, y una luz fría, fíjate. cold light. O sea, aún la escritura dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. So here it says that Satan disguises himself as an angel of light. O sea, no toda la luz es de Dios. So not all of the light is from God. No todas las iglesias dan la luz de Dios. Not all of the churches give the same light. No todos los predicadores transmiten la luz de Dios. Not all the preachers give the same light. ¿Por qué existen diferentes denominaciones? Why is there different types of denominations? Por el hecho de que cuando Because of the fact that when we're born, nacemos con una capacidad para recibir cierta intensidad de luz. we're able to perceive specific levels of light, or receive specific levels of light. Por eso Dios ha permitido diferentes denominaciones. So that is why God has allowed different types of denominations. Hay gente que ha estado entre nosotros So there's people that has been amongst us, y pues sencillamente no han aguantado la capacidad de luz. just haven't been able to stand the capacity of light.
Pero eso dije lo que dije. So that is why I said what I said. Lo que yo ya digo para la mayoría de las personas es algo normal, What I say, for some people is normal. pero para gente nueva yo sé que esto está chocando con su mente. But for new people, I know that this is crashing with their mind. No solamente este estudio, sino otros que he dado. Not only this study, but lots of other studies. Eso Dios me lo hizo saber por el Espíritu. God let me know of that because of the Spirit. Que hay gente que está batallando en su mente y en su corazón. That there's people who are struggling in their mind and in their heart. Hay gente que piensa que nosotros somos una secta, There are people who think that we're a cult. pero porque están acostumbrados a comer comida de pollitos. That's because they're used to eating chicken food. Y aquí no damos comida de pollitos. But here we don't give chicken food. Los profetas y la élite. Prophets and the elite. Hay verdaderos profetas de Dios, ya hablamos de eso, Talk about true prophets, pero también la élite tiene sus profetas. but we also talk about the elite and how they have their own prophets. En sí, esta revista de Economic, So in this magazine of The Economic, no te voy a descifrar todo eso. The Economist, Te aconsejo que veas algún canal de YouTube, ellos fueron muy buenos para descifrar todo esto. I recommend that you watch their YouTube channel. They're really good at deciphering all of this. El canal de Servimat Survey Matt's channel. es donde él descifró muchas cosas de esto He's the one that deciphered a lot of these things. acerca de lo que le espera a este mundo para el año que viene. When he also talks about things that are coming this year. Y muchas de estas cosas son programadas, hermanos. A lot of these things are programmed. Esto que aparece de los Simpson This thing that appears from The Simpsons. no es que sean profetas, It's not that they're prophets. es que ellos ya lo programan las élites desde antes. It's that the elites plan these things from much before. Ellos se lo pasan a los que escriben estas caricaturas de los Simpson And they give these plans over to The Simpsons. y ese es el programa que ellos tienen. And that is the program that they have. Mira, ahí están hablando en un programa de los Simpson So here they're talking in a show of The Simpsons acerca de un nuevo virus of a new virus. Que viene a través de un mosquito que viene dentro de un juguete de China. And they talk about how this virus comes through a mosquito that comes in a toy from China. Y este mosquito después le pica a este niño. And this mosquito ends up biting this person. Y ya después pues al niño lo vemos ahí con el doctor. And then they end up taking this kid to the doctors. Pero esto no sean profetas. And it's not that they're prophets. Es la élite que les manda el programa para que la gente lo empiece a aceptar. It's the elite that sends this program so that people will accept it. Y es ahí donde viene lo que se llama programación predictiva. So this is where predictive programming comes in. Donde la persona ya la están programando. So this is where they start to program a person para ciertas cosas. for certain things. Como ahorita una película que salió en Netflix Like a certain movie that came out of Netflix que hizo Barack Obama. that Barack Obama made, Es una película, no te la recomiendo. which I don't recommend for you to watch. El sonido de la música The sound of the music y el espíritu que trae and the spirit that it has. no se siente algo agradable. It's not something very good. No es una película de terror. It's not a terror movie, a horror movie. No es una masacre carnicera donde se ve mucha sangre, algo así. There's not like a massacre where there's lots of blood or anything like that. Pero el espíritu que trae, But the spirit that it has, hermano, no te lo recomiendo. I don't recommend it. Yo no sabía de ese, lo empecé yo a ver esa película I began to watch this movie y cómo se llama y no la terminé de ver por lo mismo. and I didn't finish watching it because of the same thing. En mi espíritu sentí algo no agradable. In my spirit, I felt something that was not
good. Y yo después It was empecé not pleasant. investigar en internet So then I began to look at things online, y supe que lo había hecho Barack Obama, and I found out that Barack Obama made the movie, ¿verdad? Y esa película es para programar a la gente, and that movie is to program people. es para despertar ese deseo y que eso suceda. It's to awaken that desire, and so that that will happen in real life. Y no te digo el nombre de la película porque inmediatamente veo que empieza a salir la audiencia y empieza a conectarse en el Netflix. Because I see that the people that are joining live end up leaving and they end up going to watch Netflix. Que Dios nos ayude, hermanos. Ya vamos a terminar. May God help us because we're about to. Y lo único pues es que, como dice la escritura, Like the scripture San Juan says, 16:13, John 16:13. pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Says, but when the Spirit of truth comes, He will guide you to the truth. Debemos de caminar por el Espíritu Says, walk by the Spirit. y no satisfacer los deseos de la carne. You will not gratify the desires of the flesh. La guianza por el Espíritu Santo, hermano. The guidance by the Holy Spirit. Así es como creo que está este mundo. That's how I think this world is. Es un laberinto It's like a labyrinth. y lo único que nos puede guiar por el camino correcto And the only thing that can guide us through the right path es ser guiados por el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Entonces, ante cualquier problema, de cualquier circunstancia, So whatever problem or circumstance that you're facing, sí es bueno que cuando tienes una duda preguntes al hermano o a tu servidor, it's a good idea to ask the pastor or the co-pastor. pero recuerda que llegará el día en que no estemos aquí You have to remember that there's going to be a day where nobody's there, o que tú te muevas a otro país, otro estado, or that you might move to another state or another country, o que venga una persecución al pueblo de Dios. or that persecution comes. Y lo único que te va a guiar And the only thing that is going to guide you es la presencia del Espíritu Santo. is the guidance of the Holy Spirit. Por eso insistimos tanto el hermano y yo en que tengamos intimidad con Dios. So that's why the brother and I insist so much that you have intimacy with God. Porque va a llegar un momento determinado Because there's going to come a time que no va a haber YouTube, there's not going to be any YouTube, no va a haber Facebook. not going to be Facebook, Todo esto se va a caer, hermanos. and all of it is going to go away. Y va a llegar un momento There's going to come a time en que no vamos a tener comunicación. where we won't have communication. Y solamente el Espíritu de Dios And only the Spirit from God es el que nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia. can guide us to all truth and righteousness. Y va a ser como una luz en la oscuridad. And this will be what guides you through the darkness. Por eso es importante pedirle al Señor del Espíritu Santo. It'll be the light that guides you through the darkness, and that is why it is important to ask God for the Holy Spirit. Y si tú y yo ya tenemos el Espíritu Santo, If you and I already have the tener intimidad con Dios. we should have intimacy with God. Bueno, pues que Dios los bendiga, hermanos. So may God help you. Dios los bendiga a todos. God help everyone. No se olvide ser guiado por el Espíritu Santo. Don't forget to be guided by the Holy Spirit. Es lo único que nos puede llevar a llegar a por buenos caminos, Because it's the only thing that can guide us to good paths. ya que este año en el calendario romano Now that this year in the Roman calendar, se esperan cosas no agradables, there's not good things to be expected in this year para la gente del mundo, for the people of the world. pero Dios nos está guardando por su gracia. But God is protecting us by His grace. Y aunque tú veas lo que veas a tu alrededor, en tu país, en tu vecindario, And no matter what you see in your country or in your neighborhood, recuerda que tú y yo somos ciudadanos del cielo remember you and I are citizens of heaven, y que Dios es el que nos está guardando and that God is the one that is protecting y us, que Él tiene planes de bien y no de mal. and that God has plans of good and not of evil. Vamos a hacer una oración. We're going to pray. Amantísimo Señor, Dear Heavenly Father, te damos gracias we give you por thanks este estudio que tú nos has dado.
for the study that you have given us. Al principio tenía otra cosa que dar, pero tú me moviste a hablar de esto. Something else to talk about, but instead you gave me this to talk about. Y te damos gracias, Señor, Give you thanks, God, porque solamente a través de tu Espíritu Santo because only through your Holy Spirit podemos ser guiados por un verdadero camino. may be guided to a good path. Bendecimos a todos aquellos ministros Bless all of the ministers, que aunque no tienen toda la verdad con ellos, that even though they don't have all of the truth with them, pero tú los estás usando, Señor. you still use them. Bendecimos a los misioneros We want to bless the missionaries que se meten a territorios that go into territories donde yo no me he metido, where I have not. porque ese es el llamado de ellos. Because that is their calling. Pero yo los bendigo, Señor. I bless them. Aunque estén en una denominación, Because even if they're in a denomination, hay gente santa, justa, there is just people que aunque califique como virgen fatua o vestiduras blancas, that even if they qualify as a foolish virgin or someone who son parte de tu pueblo. qualifies as something else in the body of Christ, Los they're still a part of your bendecimos people, a ellos and we bless them en el nombre del Señor Jesucristo, in the name of our Lord Jesus como Christ. bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que nos estén escuchando. It's like we bless all of our brothers and sisters that are listening. Bendecimos a aquellos que nos escucharán We bless all of those who are to listen to us later, y bendecimos a aquellos que ya no nos escucharán. and we bless those who will not listen to us later. Que tu gracia sea con cada uno de nosotros May your grace be with each and every one of us, y que el shalom, and may your shalom, la paz genuina tuya, Señor, the genuine peace of yours, esté en el corazón de cada uno de nosotros. may it be in everyone's heart. En el dulce nombre de Jesucristo, In the sweet name of our Lord Jesus Christ, que así sea. so be it. Amén, amén, amén. Y a mi última recomendación, hermanos, Last recommendation, no le sugiero que usted salga de su casa esta noche. I don't suggest that you leave your house today. Se abren puertas espirituales There's spiritual doors that are being opened, y las cosas no se van a poner bien esta noche and things are not going to go right tonight para la gente del mundo. for the people of the world. Pero tú y yo que somos obedientes a Dios, I who are obedient to Dios nos guarda. God, protected. Te recomiendo que permanezcas en tu casa, I recommend that you stay in your home, con tu familia, coman, that you eat estén juntos, together, vean un programa agradable show, y que la gracia esté con cada uno de nosotros. and may grace be with each and every one of Y us. con ustedes también. Los amamos. And with you too, we love you. Dios los bendiga a todos God bless you all, y bendiciones, hermanos. and may God bless you. Shalom, shalom.